Hola, buenas tardes. ¿Me oís todos? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues como sabéis, en estos 2, 3 meses aproximadamente, creo que desde agosto, septiembre, estamos realizando una serie de clases que nosotros le llamamos intensivo. Es decir, cada semana estamos efectuando clases por tema, ¿vale? En este caso, le toca al tema 10, que como bien sabéis, habla de la atención al cliente, de la calidad, de las ventas, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que es la atención al cliente y después también en algunas cuestiones de calidad. No vamos a ver todo el tema lógicamente, sino sobre todo aspectos que por lo general nos soléis preguntar. ¿Sí? Bueno, venga, pues vamos allá, sin más dilación, y comenzamos. En primer lugar, todo lo que es la atención al cliente no viene de que pues, Correos es una empresa pública y como empresa pues tiene que dar un servicio, etcétera. No, no, no. O no, también, pero sobre todo porque hay una normativa, hay unas leyes y otro tipo de normas que le obligan a tener unos determinados parámetros de calidad y entre esos parámetros de calidad está también la atención al cliente. ¿Vale? Es decir, la normativa que regula los servicios postales, tanto normativa europea como normativa española, que supongo que ya conoceréis. Por ejemplo, a nivel de normativa europea, tenemos una serie de directivas que a lo mejor no recordáis, pero a nivel de normativa europea, a nivel de normativa española, hay una ley que sí que tenéis que conocer, que ya dimos en otra clase, que además ha salido frecuentemente en otras unidades y que tenéis que al menos saber su título y saber su contenido. ¿Recordáis cuál es? La ley postal. Sí. ¿Y qué nomenclatura tiene? Muy bien, por aquí ya empezáis a decir, efectivamente, la ley 43/2010. Así es. ¿Vale? Esta ley es muy importante porque aparecen en ella bastantes, pues, bastante regulación que nos va a afectar a Correos como operador postal y sobre todo como operador postal designado para realizar el servicio postal universal, el SPU. ¿Vale? Bueno, pues lo que decimos, la normativa reguladora. Uy, aquí la han dicho hasta completa. La Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, derechos de los usuarios y del mercado postal. Muy bien, muy bien. Bien, pues lo que comentábamos, este tipo de normativa impone a los operadores que están dentro de lo que es el mercado postal y en especial al operador designado, que ya sabemos que aquí en España el operador designado es Correos, la obligación de prestar un servicio postal de calidad, en consonancia, lógicamente, con las demandas de los ciudadanos y del resto de empresas, clientes y proveedores. Para ello, tenemos que saber cuáles son los estándares exigidos que se le exigen a Correos y cómo se va a gestionar esta calidad dentro de la organización de Correos. La calidad, para que pues, más o menos lo tengamos claro, la calidad siempre va a estar orientada a satisfacer necesidades del cliente. Por ello, es necesario que haya un proceso de calidad que siempre esté ligado a la atención al cliente. La atención al cliente y la calidad, a su vez, también van de la mano de otra cuestión que es, en este caso, la imagen. La imagen que un cliente percibe, se forma de la empresa a la cual acude, en este caso, Correos. Vamos a ver un poquito pues, las variables a partir de las cuales un cliente se va a formar una imagen de Correos. La primera variable, ¿cuál creéis que puede ser? Es decir, tú cuando te formas una imagen sí, pero cuando te formas una imagen de una empresa, de una institución, por aquí comentáis las instalaciones, también las vamos a ver. Muy bien, por aquí hablan el personal, exacto. La apariencia, también lo vamos a ver todo. Pero en el primer lugar vamos a hablar de los empleados. Es decir, tú sobre todo vas a recordar
una empresa, vas a recordar un organismo, una institución, principalmente por la persona que te atendió, por el empleado que estuvo pues, hablando contigo, resolviéndote la duda, etcétera. ¿Vale? Entonces, tanto lo que es la imagen, el aspecto que tiene ese empleado, como sobre todo su comportamiento, pues si tiene esa disposición de escucha, ese trato amable, accesible, y después el servicio que nos está prestando ese empleado, pues si por ejemplo vemos que es un profesional que conoce perfectamente el producto y el servicio que nos está ofreciendo, que nos está orientando correctamente, ¿vale? Pues esa es la imagen que nos vamos a llevar inicialmente con el empleado. Pero también, muy importante, como habéis apuntado por aquí, la imagen de las instalaciones. ¿Veis aquí la diapositiva? Vosotros sabéis que desde hace ya unos años en Correos se ha efectuado como un lavado de imagen de las instalaciones, es decir, las han modificado, las han actualizado, las han renovado, las han modernizado básicamente. Era algo necesario porque la verdad es que estaban un poquito obsoletas. La imagen cuando entrabas en una instalación, en una oficina de correos, a lo mejor no era la más apetecible, ¿vale? Y ahora la verdad es que están haciendo pues unas instalaciones, supongo que muchos de vosotros habéis accedido ya a oficinas con el formato nuevo, y son mucho más bonitas, más vistosas, más agradables de ver, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho, las instalaciones y principalmente las instalaciones de atención al cliente, es decir, las oficinas, que al fin y al cabo es el principal punto de acceso que tienen los clientes a correos, ¿de acuerdo? Una correcta atención al cliente siempre va a comenzar por esa imagen que vamos a dar de la oficina. Para ello tenemos que cuidarla, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, antes de la apertura de la oficina y de que acceda el cliente, pues tenemos que comprobar que esté todo en perfecto estado, después la fachada, los puntos de acceso, que aparezca limpio y correcto el identificador de correos, esa placa o ese luminoso que haya. Después también el escaparate, si es que hay escaparate, que esté limpio, que se puedan utilizar una serie de soportes publicitarios. Después ya en la entrada, el vestíbulo, pues que tenga una atención máxima, ¿vale? El vestíbulo, porque al fin y al cabo es lo primero que nos encontramos, ¿de acuerdo? Y es el primer punto de relación que hay con correos. El mobiliario, la iluminación, la temperatura, todo el acondicionamiento, los suelos, las paredes, absolutamente todo tiene que estar correcto, ¿vale? Después también en los mostradores, veis aquí la imagen de estas personas que están siendo atendidas, pues en los mostradores que haya también impresos, que haya pues cartas de servicios, las tarifas, que haya bolígrafos para poder escribir en caso de que sea necesario. Después, pues ya tenemos otro tipo de salas, como por ejemplo son el despacho del director, el almacén o el archivo, etcétera, que también son zonas a las que normalmente no acceden los clientes, pero que igualmente tienen que guardar esa correcta disposición, ¿vale? E igualmente, si los hay, los servicios, es decir, los baños, que estén ventilados, que se limpien mínimo una vez al día, etcétera, que tengan consumibles, jabón, todo eso. Bueno, correos para implantar esa mejora de imagen, como os hemos dicho, que en principio pues se han ido renovando, se han ido actualizando las instalaciones, pues se basó también en una filosofía, que es una filosofía japonesa, ¿vale? Que viene del nivel productivo, es decir, de fábricas, pero que se ha ido implantando primeramente en lo que es el tema de reparto y después se ha pasado a lo que es el tema de oficinas, ¿vale? Entonces, a esa filosofía o esa metodología se le llama la metodología de las 5 S. Eso os suena, ¿verdad? Si habéis estudiado este tema, lógicamente. Es simplemente una técnica de gestión, como hemos dicho, que es oriental, viene de Japón, y que está basada en 5 principios, que son 5 principios muy simples y cuyo objetivo es básicamente lograr que ese lugar de trabajo esté mejor organizado, esté más ordenado, más limpio.
y que esa organización, ese orden, esa limpieza sea permanente. ¿Y qué conseguimos con ello? Pues en su momento, para las empresas de producción, pues conseguir una mayor productividad. En este caso, pues lógicamente, conseguir una mayor atención al cliente, mejorar nuestro servicio, mejorar nuestra calidad y también mejorar el entorno laboral, porque al fin y al cabo no tenemos que olvidarnos que los empleados también son clientes, aunque sean clientes internos del propio Correos. Sí, bueno. Hemos dicho que tiene como cinco principios, 5 palabras, ¿de acuerdo? Por eso se le llama las 5 S, porque todas empiezan por S. Lógicamente son nombres japoneses, y es Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shisuke. Seiri es clasificar, ¿vale? Lo que significa que se tienen que separar todos los materiales necesarios de los materiales innecesarios. Es decir, lo que sea innecesario nos vamos a desprender de ello. Después, el seitón, ¿de acuerdo? Que el seitón es el orden. Hemos clasificado y ahora vamos a ordenar. Pues los materiales necesarios lo que se tienen que hacer es ubicarse e identificarse de una forma tal que rápidamente y fácilmente podamos acceder a ellos y también que se puedan reponer con facilidad. Tercer principio, el seiso, que es la limpieza. Organización, orden, limpieza. Y lo que decimos es que toda fuente de suciedad tiene que ser eliminada. De esta forma, los trabajadores, los empleados, van a prestar un servicio muchísimo mejor porque el ambiente de trabajo va a ser óptimo. Hemos hecho ya organización, orden, limpieza. Ahora vamos a la estandarización o control visual, que con él lo que se debe hacer es permitir distinguir de una manera normal una situación que sea normal de una situación que no lo sea, que sea anormal, ¿vale? Y por último, la disciplina y hábito, que lo que dice es que se tiene que trabajar exactamente de acuerdo con las normas que están establecidas, ¿vale? Esta metodología, como hemos dicho, primero se implantó en las unidades de reparto, pero después se ha ido extendiendo progresivamente al resto de centros. Y la verdad es que lo que se permite con ella es una mejora continua, porque lo que vamos a hacer y lo que se ha conseguido, porque realmente se ha evidenciado, es que se reducen las causas de accidentes, se mejora el ambiente de trabajo, va a agilizar todos los procesos. Después también aumenta toda esa conciencia de que el empleado tiene que cuidar y conservar todos los recursos que tiene la empresa. Es una metodología conjunta porque no se puede finalizar sin cumplir cada una de esas 5 fases, y es una metodología de conjunto porque supone también un trabajo en equipo. ¿Sí? Bueno, hemos visto como variables en los empleados, las instalaciones y después, que por aquí apuntabais también al principio cuando os he hecho la pregunta, otra de las variables es la calidad del servicio. ¿Sí? Aparte hay otras variables como son pues, la página web, el servicio postventa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero vamos a ver ahora cuál es esa variable de calidad de servicio, y para ello, desde dentro de Correos se ha establecido un protocolo de atención al cliente. Es decir, el personal de las oficinas y el personal de reparto son las personas que tienen ese contacto directo, sobre todo con los clientes. Es importante que esa atención al cliente se preste por parte de ese personal y que esa atención que presta ese personal sea un eje fundamental en la calidad de Correos. Tenemos que tener en cuenta que cada persona es única y cada cliente va a merecer un trato personalizado. Estamos ya mencionando cada uno de los puntos del protocolo de atención al cliente, que además está establecido por Correos hacia sus empleados. ¿Vale? Después, siempre vamos a tener que desplegar esos elementos fundamentales de cortesía. Pues, buenos días, buenas tardes, ¿en qué puedo atenderle? Esas preguntas de cortesía al fin y al cabo. Siempre
que vamos a hablar con el cliente, lo tenemos que hacer sin realizar excepciones de un cliente u otro, sin ni siquiera acomodarnos en esa experiencia que tenemos o en esa costumbre a la hora de prestar el servicio. Cada cliente es único. Por otro lado, si estamos atendiendo a un cliente en la ventanilla, no tenemos que abandonarla porque el cliente se va a sentir desatendido. En caso de que inexcusablemente tengamos que abandonar la ventanilla, siempre le tenemos que pedir disculpas y explicar el motivo de por qué abandonamos y le indicamos qué es lo que tiene que hacer. O bien que espere, o bien lo dirigimos a otra ventanilla, etcétera. ¿Vale? Después, también tenemos que establecer ese contacto visual, mirándole a la cara, a los ojos al cliente. No le podemos dar la espalda cuando se habla. Lo vamos a tratar con respeto de usted, a que parece todo muy obvio, muy de sentido común, ¿vale? Pero es algo que tenemos que recordar y posiblemente a todos vosotros os venga a la mente, a la memoria, ya no solamente en correo, sino en otros sitios, en otras instituciones, órganos, etcétera, en los que hayáis necesitado atención al cliente, pues personas que estos protocolos los siguen a rajatabla y personas que no. ¿Vale? Entonces es muy importante recordarlos. Ya digo, es un protocolo que tal cual lo exige el tema y así lo establece el propio Correos. ¿Vale? Bueno, después también vamos a tratar el cliente con respeto y de usted. Hemos dicho también no vamos a utilizar palabras pues irrespetuosas, expresiones o tacos así pues malsonantes, etcétera. Tampoco expresiones coloquiales del argot postal, que sean un poquito técnicas para las personas y clientes que no las pueden entender. Y si utilizamos, porque obligatoriamente tenemos que utilizar alguna palabra de vocabulario específico postal y observamos que el cliente pues no le queda muy claro, necesita una explicación, pues se la vamos a dar. Y vamos a utilizar un lenguaje que sea adecuado al cliente. Lógicamente, no es lo mismo hablar con una persona que habla español con una persona que no sea hispanoparlante. En caso de que notemos ciertas dudas por parte del cliente, tenemos que confirmar con él que efectivamente nos estamos refiriendo ambos a lo mismo, que ya ha quedado claro lo que le estamos explicando. El tono de voz, el volumen, tiene que ser suficiente para que el cliente nos oiga, pero ni muy alto para que sea molesto, ni muy bajo, pues para que no nos pueda oír. ¿De acuerdo? Si un cliente se va a dirigir a nosotros en otro idioma que sea diferente del español, del castellano, lo que tenemos que hacer es intentar, en la medida de lo posible, contestarle en ese idioma. Supongo que a todos vosotros, si os vais a presentar a esta convocatoria, os ha venido a la mente lo que es la parte de concurso de méritos, pues la exigencia que desde esta convocatoria, porque es la primera vez que ocurre, no la exigencia, sino pues el que os van a dar puntos si tenéis pues conocimientos de otros idiomas, tanto de lo que son idiomas extranjeros como los idiomas de las comunidades autónomas que son bilingües, ¿vale? Que hablan tanto pues, los 4 idiomas oficiales en España. ¿Sí? Venga. Después también tenemos que mantener una postura que sea adecuada. No nos tenemos que reclinar en el mostrador, no tenemos que poner los codos, siempre pues manteniendo una compostura. No vamos a tocar al cliente y tenemos que mantener una distancia respetuosa. Inicialmente, el protocolo de atención al cliente establecía medio metro aproximadamente. Sí que es cierto que ahora, pues con la situación que tenemos, lógicamente esa distancia se ha incrementado, 1,5 metros, 2 metros, ¿de acuerdo? Y tampoco vamos ni a comer ni a beber delante del cliente. Y si un cliente deposita un objeto en el mostrador, tenemos que esperar a que nos lo entregue o que lo deposite en el propio mostrador, no se lo vamos a quitar de las manos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener esa paciencia. E igualmente, si nosotros le vamos a entregar un objeto, lo vamos a depositar de manera respetuosa en el mostrador o se lo entregamos directamente, ¿vale? Pero siempre con el máximo cuidado. Como ya sabemos también, dentro de la atención al cliente hay una serie de fases. Está el informar, el atender al cliente, el prestarle el servicio que necesita, le vamos a escuchar también, le vamos a informar y en caso de que haya
alguna queja, pues vamos a recoger esas quejas. Tiene que ver también como una de esas fases, un sistema de quejas y reclamaciones, que, como supongo que sabréis, porque si esto habéis estudiado la Ley 43/2010, también aparece recogida ahí uno de los derechos que tienen los usuarios, los clientes de correos, los usuarios postales, es el derecho de reclamación. Y Correos es consciente de que una política que está orientada a los clientes tiene que conllevar también esa preocupación por el servicio postventa. El servicio postventa que incluye también esas reclamaciones. ¿Cómo se pueden realizar las reclamaciones? Por lo general son a través de 3 vías. ¿Cuáles son? Esas 3 vías. ¿Cómo yo puedo poner una queja, poner una reclamación en Correos? A ver si alguno me lo puede decir. Venga, vamos a animarnos. Online, en oficina, muy bien, por aquí, presencial, por teléfono, efectivamente, muy bien, ya me lo estáis comentando. Perfecto, veo que habéis estudiado el tema. Por un lado, por teléfono. ¿Alguno de vosotros recuerda el teléfono de atención o sea, para poner una reclamación? No, no os preocupéis. Es el 902-197197. Es posible que por aquí lo sabéis ya, efectivamente. Es posible que a lo mejor este teléfono dentro de un tiempo desaparezca, porque los 902 dicen que tienen que desaparecer, pero bueno, por el momento este es el que hay. Después, acudiendo directamente a la oficina de correos. Y también de manera, como bien decís, de manera online. Si efectivamente por aquí ya están comentando el 900-400-004. Después de manera online a través de la página web www.correos.es. Cuando un cliente formula una queja, una reclamación, ¿vale? Por aquí se están adelantando las juntas arbitrales de consumo. Muy bien. No, el teléfono por aquí comentan que si es pregunta de examen. Nunca ha sido. Es difícil porque los teléfonos pueden cambiar, pero podría ser, pero yo creo que casi preguntarían antes pues qué formas para poner una reclamación hay antes que cuál es el número de teléfono para reclamaciones, ¿vale? Bueno, las reclamaciones que se formulan por parte de los clientes pueden ser de 2 tipos, hemos dicho. Por un lado, las reclamaciones de producto, es decir, es una reclamación sobre el propio envío. Pues, por ejemplo, si hay un retraso, una pérdida, un deterioro. Entonces, en este caso, es una reclamación sobre un producto sobre el cual se tiene derecho a indemnización. Porque en este caso el producto está sujeto a una garantía indemnizable. ¿Vale? Supongo que habréis visto tanto en los 3 primeros temas, sobre todo en el tema 2 que habla de los valores añadidos, etcétera, que hay una serie de seguros. Muchos de los productos tienen, no todos, ¿vale? Pero muchos de los productos tienen pues unos seguros, el seguro estándar, el LCTM, ¿vale? Y después también pues otro tipo de garantías, ¿de acuerdo? Pues a esto nos referimos, es decir, la reclamación de producto es se ha retrasado en la entrega de un envío, pues entonces yo voy a exigir una reclamación. ¿Por qué? Yo puedo, porque ese producto tenía una indemnización implícita. ¿Vale? ¿Sí? Después, por otro lado, la reclamación de servicio. En este caso, comentáis aquí si puede reclamar el destinatario, el remitente. En principio, puede reclamar también el destinatario, ¿vale? En teoría, quien reclama es el cliente, ¿vale? Depende de, en este caso, quién sea el cliente de correos. ¿De acuerdo? Bueno, lo que decíamos, reclamación de producto y reclamación de servicio. La reclamación de servicio es simplemente que pues no estamos conforme al trato que se nos está dando. Pues, por ejemplo, hay una incidencia a la hora de repartir, el trato del personal ha sido inadecuado desde mi punto de vista, ¿vale? ¿Sí? Bueno, y también lo que hacen es los productos en los cuales no tiene cabida una reclamación de producto, porque o bien la reclamación se ha establecido fuera de plazo, o bien es un producto que no tiene unas garantías, pues esos dos ejemplos se van a incluir dentro de las reclamaciones de servicio. Queda claro, ¿verdad? Esto, producto y servicio, 2 tipos de reclamación diferentes y dentro de las de servicio están esas 2.
Vamos a ver un poquito más las reclamaciones de servicio. El cliente lo que puede hacer es, tiene dos opciones. O bien presenta una queja, una reclamación directamente desde los formularios oficiales que tienen las comunidades autónomas, y si no es la comunidad autónoma, pues ese organismo oficial que corresponde, por ejemplo, en algunos municipios está la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Pues también puede interponer un formulario que pues, sea municipal, ¿vale? Esa es una opción. Formularios oficiales de comunidad autónoma o del organismo que sea. O bien a través del sistema interno que tiene correos para reclamar. ¿Qué ocurre? Que podéis decir, no, yo sí tengo que reclamar, voy a reclamar con el formulario oficial. No necesariamente, porque tened en cuenta que la validez, tanto si se reclama de una forma como si se reclama de otra, es similar. ¿Vale? Tanto si se hace con un impreso oficial como si se hace a través de los sistemas de reclamación propios de correos, es lo mismo, porque la Ley de Consumidores y Usuarios lo que hace es permitir a las grandes empresas, Correos es una gran empresa, que lleve su propio sistema de quejas y reclamaciones. Eso sí, se tiene que garantizar una serie de cuestiones, como es, por un lado, que se contesta al cliente en 10 días. Segundo, que la oficina disponga claramente de un cartel en el que se indique, es un cartel anunciador, y en él se indica que igualmente existen hojas de reclamaciones de la comunidad autónoma o de quien sea. Y después, también que si el cliente no está de acuerdo con la respuesta que le ha ofrecido Correos, pues en este caso sí que puede acudir a las juntas arbitrales de consumo. ¿Vale? Es decir, básicamente es lo mismo interponer una queja de una forma o de otra. ¿Vale? Las oficinas de correos, como hemos dicho, tienen a disposición esos formularios oficiales de reclamación y también tienen expuesto ese cartel visible. Supongo que muchos de vosotros lo habréis visto y si no, cuando volváis a ir a una oficina de correos, fijaros bien, porque la verdad es que se ve claramente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si el cliente quiere presentar la reclamación por el servicio que se le ha dado por correos en el formulario del organismo oficial o de la comunidad autónoma, pues en este caso el empleado lo que va a hacer es, le va a entregar ese formulario al cliente, lo va a cumplimentar, comprobará que ha dejado constancia de todos los datos y de la información que son necesarios para poder investigar el incidente y para poder darle una respuesta, ¿vale? Y esos formularios, ese documento, realmente tiene 3 copias. Una se la va a quedar el cliente, otra va a ser para correos y la otra va a ir dirigida a la administración correspondiente, a la oficina de consumo o lo que sea, ¿de acuerdo? Esas 2 copias se la vamos a entregar al cliente, porque él, el cliente, es el que va a entregarla al órgano que corresponda. Lo que vamos a hacer seguidamente es registrar los datos de la reclamación dentro de nuestra aplicación Reclamaciones Intranet. Es una aplicación que tiene correos y se va a adjuntar en formato PDF la copia que nos vamos a quedar, que se queda a correos. ¿De acuerdo? Cualquier comunicación que vaya a recibir la oficina acerca de la reclamación que se ha formulado en formulario en formato oficial, se va a incluir como archivo adjunto en esa aplicación. Y la respuesta que se le vaya a dar al cliente la va a enviar el propio órgano de la comunidad autónoma, no correos, exceptuando Andalucía, que en este caso sí que tienen un acuerdo y una vez tramitada la queja es correos quien va a contestar. ¿Vale? Pero en este caso, la comunidad autónoma o el organismo municipal o lo que sea es quien le va a contestar al cliente. ¿Qué ocurre si el cliente decide plantear la reclamación de servicio directamente a correos? Pues en este caso no es necesario entregar ningún formulario. Lo que vamos a hacer es, el cliente va a expresar de manera oral su queja. El empleado de la oficina directamente la graba toda esa información, todos los datos. Si hubiera documentación, pues también la escanearía en la aplicación. ¿Qué aplicación? Pues tenemos que entrar en este caso a Iris
llamadas a sistemas externos y desde allí a correos online, atención al cliente, reclamaciones. La clave de acceso es siempre el CODIR de la oficina, ¿de acuerdo? Y una vez allí, lo que va a hacer es transcribir la conversación que está teniendo con el cliente, la información que le está dando este. Finaliza pues de transcribir. Lo que hace es, le va a entregar un borrador al cliente. El cliente lo lee. Si está conforme con lo indicado, directamente el empleado lo graba. Y le va a entregar al cliente la copia definitiva. En esa copia aparece un número de reclamación que el propio sistema ha generado. Sí, por aquí estáis comentando alguna cosita. Las diferentes formas de introducir las reclamaciones de productos de servicios se introducen por la intranet a través de sistemas externos. Sí, en principio las de servicios sí. Es a través de IRIS, llamadas a sistemas externos, correos online, atención al cliente, reclamaciones. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Se puede entonces utilizar un formato papel para las reclamaciones que se hagan internamente? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que sí o que no? Sí, bueno, muy bien. Veo que sabéis. Por aquí hay alguno que dice que no. Bueno, sí, pero a veces. Es decir, sí, pero con matices. Vamos a puntualizar. ¿Vale? En este caso, solamente vamos a utilizar un formulario en formato papel cuando hay un fallo en el sistema, que puede ocurrir. Hay un fallo en el sistema informático, no se puede grabar directamente la reclamación, ¿vale? Entonces, lógicamente, vamos a tener que utilizar formato papel. O también, que por aquí lo estáis diciendo, en caso de que el cliente lo exija. Aun habiendo sido informado de que no es necesario, si el cliente lo exige, se le va a entregar un formulario de queja en formato papel. Y, lógicamente, la oficina tiene que disponer de esos impresos en blanco para que manualmente pues, pueda exponer su queja. ¿Qué hacemos en este caso? Pues en este caso, una vez que ha expuesto su queja de manera escrita, el cliente, recogemos ese formulario que lo ha rellenado, comprobamos de nuevo que figuran todos los datos que sean necesarios, le vamos a asignar un número de orden y ese número de orden, ¿os acordáis que hemos dicho en el formulario que directamente se imprime porque lo hemos grabado en IRIS? Aparece un número, ¿vale? Pues en este caso, lógicamente le tenemos que poner un número también y como es papel, pues ¿cómo lo hacemos? Pues va a seguir una estructura que es el CODIR de la oficina. Después, el día, el mes y el año. Y después, un secuencial, que es un secuencial de ese día, que pues ya se establece el 1, 2, el 3, seguida, de manera seguida, ¿vale? Ese formulario lo vamos a sellar, hacemos una fotocopia, le entregamos al cliente como resguardo esa fotocopia y nosotros, una vez que se ha restablecido el sistema, vamos a tramitar el alta de esa queja en las reclamaciones de intranet. Y en el segundo campo, que es el de la referencia, lo que vamos a hacer es indicar ese número que le hemos dado al formulario. ¿Vale? Más o menos queda así claro también, ¿no? Bueno. Venga, esto en cuanto a las reclamaciones de servicios. Vamos a ver qué ocurre con las reclamaciones de producto, que hemos dicho que son reclamaciones de productos en los cuales nosotros tenemos una garantía y por lo tanto podemos reclamar y que normalmente son por retrasos, por deterioros, por pérdidas del envío. La herramienta, en este caso, la herramienta específica en la intranet es, igual que para las reclamaciones de servicio, la de reclamaciones intranet. Y esta herramienta lo que va a permitir es consultar y dar de alta esas reclamaciones. Las consultas se pueden realizar en las oficinas, pero es muy importante que le expliquemos al cliente que desde la página web tiene la opción de, introduciendo ese número de reclamación y su número de DNI, NIF, CIF, lo que sea, pues puede ir añadiendo información, puede consultar el estado de esa reclamación y puede acceder también a la carta que Correos le va a enviar con la resolución de esa reclamación.
¿Cuáles son los productos a los que se puede formular este tipo de reclamación de producto? Por los productos postales que sean certificados, registrados, es decir, que se han admitido mediante recibo, y los productos telegráficos también. ¿Mm? Por aquí comentáis, eso del formato papel no se cumple en las oficinas donde vivo. Bueno, a ver, esto es como todo, esto es la teoría y después cada oficina pues a lo mejor establecerá una cosa u otra, pero sí que es cierto que si el cliente exige formato papel se le tiene que conceder, y de hecho tiene que haber formularios, ya no solamente los formularios oficiales de los organismos oficiales, sino también los formularios de quejas propios de correos internos. Aunque también es tontería en estos tiempos si se dispone de medios tecnológicos el tener que hacer la reclamación en papel, porque tened en cuenta que vosotros, el cliente de viva voz, lo dice, el empleado transcribe y antes de que finalmente se dé el ok, se le va a enseñar el borrador para que diga que efectivamente es lo que él ha dicho, ¿vale? Pero bueno, ya digo que en teoría sí que tendrían que existir esos formularios, ¿vale? Bueno, hemos dicho los productos con los que se puede realizar ese tipo de reclamaciones de producto y en ambos casos tanto si es internacional como si es nacional. ¿Mm? Por aquí comentáis, ¿es lo mismo que la hoja de reclamaciones? Sí, exacto, el libro de reclamaciones, efectivamente, el libro de reclamaciones interno, de correos. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, para que nos quede claro, por un lado tenemos los formularios de reclamaciones pues de la oficina del consumidor, de la comunidad autónoma, del municipio, etcétera, ¿vale? Que tiene correos. Tiene ahí los formularios para poder entregar. Después, por otro lado, tiene, en caso de que el cliente lo exija o en caso de que pues, haya un corte de luz y no podamos utilizar los ordenadores, pues tenemos los formularios internos de las hojas de reclamaciones habituales que hay en todos los establecimientos, que no son las específicas de organismos, ¿vale? Las internas propias, en papel. Y después la otra fórmula, que es la que más se utiliza, es la de transcribir a través de Iris pues la reclamación. ¿Vale? Sí, 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 sí. Introducir la reclamación en la intranet es a través de Iris. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, después, en caso de que el cliente realice pues, una reclamación de producto, lógicamente tiene que presentar el resguardo de imposición. Excepto, es decir, yo tengo que demostrar que efectivamente yo envié algo y que lo envié en estas características o que lo envié pues con estas garantías o que lo envié pues en esta fecha, ¿vale? El resguardo. Pero si ese resguardo está digitalizado porque lo hemos hecho online, pues en ese caso directamente se va a poder consultar. No es necesario que presenten nada físico. Y al cliente le tenemos que informar que la respuesta a su reclamación para los envíos nacionales es de 10 días. Para los envíos internacionales, como ya no depende de correo, sino que hay otro operador al margen, que es el operador internacional, donde está el destino o donde está el origen en su caso, pues en este caso va a depender de las particularidades de cada país. En cuanto a lo que son las respuestas de reclamación. Esto en cuanto a lo que es la respuesta, pero vosotros sabéis en qué momento y hasta cuándo yo puedo poner una reclamación, porque os acordáis que hemos dicho en las reclamaciones de servicio se incluyen también esas reclamaciones que teóricamente eran de producto, pero que se nos ha pasado el plazo. ¿Sí? Por aquí decís en la reclamación de servicios por la atención del trabajador de correos. Puede ser, efectivamente, porque no nos ha atendido correctamente, pues yo puedo poner una reclamación, porque el servicio que se me ha prestado no es el correcto. ¿Vale? Bueno, ¿os acordáis de los plazos de reclamación? O al menos conocéis un poquito pues cuáles pueden ser. Pues depende. Y esto además sí que lo tenéis que estudiar porque en algún examen oficial lo han preguntado. Lo que aparece aquí lo tenéis también en el campus virtual. Estos son los plazos que tenemos para reclamar. Normalmente los plazos para reclamar se cuentan desde la fecha en el que se ha admitido el envío. Y digo normalmente porque en algunos casos dependerá, sobre todo a nivel internacional, pues de cuándo nos llega el envío a España, etcétera, ¿vale? Pero normalmente es desde la admisión del envío.
¿De acuerdo? Por aquí comentáis si es una lista. Sí, 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 es la lista que aparece aquí, es una tabla. Estos son los plazos de reclamación de los envíos nacionales. Por ejemplo, una carta que sea certificada. ¿De acuerdo? Son días naturales, ¿vale? Días naturales, no días hábiles. ¿De acuerdo? Sí, es decir, no laborables. Entonces, como mínimo, 7 días y como máximo 4 meses. Es decir, si yo quiero reclamar porque una carta certificada no me ha llegado y han pasado 5 meses, pues no la voy a poder reclamar, porque es que ya ha pasado ese máximo. ¿Vale? ¿Sí? Y aquí tenemos la reclamación por envíos internacionales. ¿Vale? No los vamos a ver uno por uno porque es algo que tenéis que estudiar. ¿De acuerdo? Por aquí comentáis que si os podemos facilitar esta diapositiva. Que yo recuerde estas diapositivas, no estas diapositivas, sino estas tablas las tenéis en el temario. Así que no os preocupéis que las vais a disponer de ellas. ¿Sí? Si están en el tema. ¿Vale? Bueno, después, hemos visto todo lo que es el tema de atención al cliente, sobre todo centrados en lo que es el personal, la atención dentro de la oficina, etcétera. Y después también esa calidad que tenemos de atender a las reclamaciones. Después vamos a continuar con el tema de la calidad a la hora, en este caso, de prestar el servicio postal universal. Lo que hemos dicho, en temas de calidad no solamente es lo que establece la propia empresa de correos a nivel interno, sino que viene también la calidad derivada por esos parámetros, esos estándares que se exigen por parte de la legislación. En este caso, hay una directiva comunitaria, aquí veis la normativa que específicamente habla de cuestiones de calidad y de exigir a los operadores postales esa calidad de servicio. Por un lado, a nivel europeo, la Directiva 97/67 de la Comunidad Europea. ¿Vale? En este caso, bueno, supongo que la recordaréis porque en la anterior clase que vimos del marco legal de correos hablamos de ella. Y lo que hace es establecer un marco normativo para el sector postal a escala comunitaria, a escala de la Unión Europea. Y lo que hizo es ya expresamente indicó y señaló, fijaros que incluso en el propio título de la directiva ya se nombra, que la calidad es un objetivo esencial de los servicios postales. Es decir, los servicios postales tienen que prestarse con la máxima calidad posible. ¿Y a qué se refiere con calidad en el servicio postal? Pues principalmente se tiene que referir a los plazos de expedición, por un lado, a la regularidad y a la fiabilidad de los servicios que se prestan. La normativa comunitaria establece esta exigencia y después ya los Estados miembros, cada uno de los estados de la Unión Europea, son los que tienen que establecer las normas de calidad para su propio correo nacional. Y matiza esta directiva, dice, sin perjuicio de que la propia directiva europea pueda establecer también unos plazos para, en este caso, el correo transfronterizo intracomunitario. Es decir, que establezca unos plazos que sirvan de referencia a los Estados miembros para fijar sus propios plazos. ¿Vale? La calidad se tiene que controlar con una serie de indicadores. Por un lado, el plazo de entrega. Por otro lado, el índice sobre el tiempo medio de atención. Y después, por otro lado, el porcentaje anual de reclamaciones. Esos tres indicadores son los que nos van a establecer y nos van los parámetros de calidad que está prestando el operador y son los que se van a controlar por parte de las autoridades y, lógicamente, a nivel interno. Plazo de entrega, índice sobre el tiempo medio de atención al cliente y porcentaje anual de reclamaciones. Vamos a centrarnos en el primero, que es el plazo de entrega. La mayor parte de los productos, tanto de todos los envíos,
tienen definidos una serie de, tienen establecidos unos plazos de entrega en función del destino. ¿Vale? Y para ello lo que hacemos es utilizar una fórmula, que es la que veis aquí arriba, que es la de D más N. ¿Qué es D? Es el momento en el que se deposita ese envío, que normalmente va a coincidir prácticamente siempre con el momento del matasellado. Y la N, en este caso, atención, son los días laborables, hay una contradicción con lo que hemos visto antes, que eran naturales. En este caso, en la prestación del servicio postal universal, el plazo de entrega del envío se corresponde con días laborables de entrega, ¿vale? D más N. La directiva establece una categoría para la categoría normalizada más rápida, ¿vale? Pues establece en uno de sus artículos que el 85% de los envíos tiene que estar entregado en D+3, es decir, a los 3 días de realizado el depósito, de admitido ese envío. Y el 97% de los envíos tienen que estar entregados en 5 días, en 5 más D, ¿vale? 85, 97. Acordaros de esas cifras. A nivel europeo, lo que establece la directiva. ¿Por qué no dicen el 100%? Que sería lo más lógico. ¿Sí? ¿Por qué creéis? Porque siempre va a haber un margen de error, porque es imposible, es inviable por errores, exacto, errores humanos, errores de técnicos, etcétera. Siempre tenemos que contar con ese margen de error. Es imposible, es importante al intentar alcanzar la calidad máxima, pero sabemos que, al fin y al cabo, los humanos y las máquinas no somos perfectos, que es una tendencia, pero que es inviable llegar al 100%. ¿Vale? Bueno, entonces, esto es lo que establece la normativa comunitaria. Vamos a ver ahora qué ocurre a nivel nacional. Y a nivel nacional volvemos de nuevo a la Ley 43/2010. Pero no solamente la Ley 43/2010, sino también el reglamento. Que os acordáis que el reglamento era un poquito pintoresco porque era un reglamento de la ley anterior. Por eso veis que las cifras son, es previa a la Ley 43/2010, porque esta es el reglamento de la ley del 98 que se derogó, pero que se mantiene. Se mantiene siempre y cuando no pues diga algo que sea incorrecto con la Ley 43/2010, que la contradiga. ¿Vale? Entonces vamos a acudir a los dos, a la ley y al Real Decreto 1829-1999 de 3 de diciembre, que regula la prestación de los servicios postales, que es el reglamento. Y en este caso, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Vale? Pues lo que nos dicen es que a través de un plan de prestación del servicio postal universal, que es un plan que aprueba el propio gobierno, se van a fijar para el operador designado, que el operador designado sabemos todos ya que es Correos, una serie de objetivos, de plazos de entrega de lo que es la prestación del servicio postal universal, que no voy a explicar lo que es el servicio postal universal porque creo que todos vosotros ya sabéis lo que es. Y si no, podéis, os remito a la clase que dimos la vez anterior, ¿vale? Por aquí decís, la ley manda sobre el decreto, por supuesto, porque el decreto es un reglamento y de desarrollo de la ley. Y la ley pues está a un escalafón superior, ¿vale? Bueno, en este caso, en principio, como igual que ocurre a nivel comunitario, hay siempre ese umbral de tolerancia, ¿vale? Ese margen en los porcentajes, ¿de acuerdo? Sí. Y se pueden producir desviaciones hacia arriba o hacia abajo respecto a los porcentajes que se establece y que está establecido por ese plan, ¿vale? ¿Y cuál es el plan? Pues lo que estáis viendo aquí. Para las cartas y las tarjetas postales de los productos SPU, en este caso es D+3, D+5, 93, 99. Para los paquetes
que aquí pone hasta 10 kilos, ya sabéis que ahora son hasta 20. El 80 y el 95. Y para los giros, 95, 99. Pero es que después, por último, tenemos el correo internacional, que también tiene su regulación a nivel internacional y en cuya regulación aparecen esos objetivos de calidad que tenemos para el correo internacional. Y en este caso están establecidos por el acuerdo de Reims, que España es una de las partes que pues, firmó ese acuerdo. Todos los países que integran la IPC, que la IPC es la Corporación Internacional Postal, es International Post Corporation, lo veis ahí, ¿vale? Excepto Canadá y Estados Unidos y Holanda, que ellos van por otros derroteros. Pero todos los integrantes del IPC, de esa corporación, firmaron ese acuerdo de Reims. Excepto de esos tres. Y establecen también unos compromisos de calidad, que es para la importación. En este caso, no está establecido el D como depósito de matasellado, sino que para la importación cuenta desde la entrada en barajas hasta que se distribuya. D+1 y D+2. En este caso veis que incluso cambian los días de entrega. ¿Vale? Tiene que ser el 90 y el 97,5%. Y para la exportación, desde que se deposita en el operador hasta que se entra en el país de destino, en D+1 es el 80%. Y aquí no hay establecido D+2. ¿Vale? Esto en cuanto a los parámetros, los estándares de calidad. Y en estos últimos minutos que tenemos, vamos a ver algo que también está relacionado con el tema de calidad, que muchos de vosotros nos preguntáis porque parece que es un poquito complejo de entender, pero que yo creo que con las explicaciones os va a quedar claro. Por aquí comentáis, supongo que en importación, salvo los trámites de aduanas, ¿no? Desde el momento, lógicamente sí se tendrá en cuenta esos trámites, pero desde que entra en barajas hasta que se distribuye. Y desde que se deposita hasta que entra en el país. Normalmente esto suele ser rápido, ¿eh? Venga, pues lo que comentábamos. Vamos a ver algo que está relacionado con la calidad y en concreto está relacionado con ese control del cumplimiento de los plazos de entrega que establece Correos. Para ese control de cumplimiento tenemos dos sistemas de medición. Por un lado, el externo, que en este caso quien va a controlar que efectivamente se están cumpliendo esos objetivos de entrega que están indicados y regulados por la propia normativa, ¿vale? Pues ese sistema de medición externo lo va a establecer el órgano regulador, que como bien sabéis, el órgano regulador en España es la CNMF, que es, a ver si sabéis qué es. Venga, que esta es facilita. ¿Esas siglas a qué corresponden? Ese órgano regulador, que además es objeto también de estudio en unos temas. Muy bien, por aquí ya lo apuntáis. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Entonces, ese organismo es el que va a controlar que efectivamente Correos está realizando esa prestación del servicio postal universal con la calidad exigida normativamente. ¿Vale? Pero después también Correos establece unos controles internos a través de auditorías, que las auditorías son externas, pero es algo que establece el propio Correos. O también, pues, sistemas que directamente se han establecido dentro del seno de la organización, como es, por ejemplo, el SPEX, el sistema EXPES. Es decir, Correos puede utilizar a nivel interno unos sistemas propios de medición de la calidad de los servicios postales que está prestando y de los plazos de entrega. ¿Sí? Bueno, venga. Como hemos dicho, dentro de los internos, de esos sistemas de control internos, tenemos, bueno, entre otros, está el end-to-end, que eso es extremo a extremo, el muestreo, el control de tarjetas chip y finalmente, que
abarca básicamente todos los que acabamos de decir, lo que es el sistema SPEX, que es uno de los que más se utilizan en estos momentos. Y que es en el que nos vamos a centrar porque este es el que más preguntas suele generar, ¿vale? Más consultas suele generar. Es un sistema que está utilizado para medir ese plazo de entrega de la carta ordinaria, principalmente, tanto nacional como internacional, aunque también se puede establecer para paquetería, ¿vale? Y que, muy importante, es un sistema que está certificado por una norma ISO, que es la norma UNE EN 13850 del 2013, que incluso la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puede emplear, ya que está establecida o se basa en una normativa ISO, en una normativa de calidad. Entonces, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puede emplear esos resultados que se establecen a través del SPEX, que es un sistema interno, para su propia evaluación de cumplimiento de calidad. Es decir, que incluso aun siendo un sistema interno, puede ser válido para después la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recoger sus datos, ¿vale? Y no tener que hacer otro tipo de control distinto. ¿Sí? Bueno, pues este sistema se utiliza, como hemos dicho, para medir esa calidad del servicio y está basado sobre todo en un modelo que es el modelo que acabamos de mencionar, que es el end-to-end, que es el extremo a extremo. Es decir, es fácil de recordar. El extremo de, entendéis vosotros, la admisión y el extremo de pues, entrega, ¿vale? Entonces, lo que hace es medir y controlar el correo desde que es depositado por el cliente hasta que alcanza su destino final. Para ello, lo que requiere es de la participación de, por un lado, dos panelistas, se les llama así, ¿vale? Que son dos personas que intervienen primero en la admisión, que es el panelista remitente, y segundo en la entrega, que es el panelista destinatario. Es decir, es participación dos panelistas y después unas cartas que se les llaman cartas test, cartas testigo, que tienen unos sensores especiales que nos van a permitir recoger una serie de datos de interés. ¿Veis el dibujo, verdad? ¿Vale? Por lo que veis, es un sistema mixto. Utiliza personas y utiliza pues un control de radiofrecuencia, RFID, que esto simplemente lo que os tiene que quedar claro es que es una forma de controlar con radiofrecuencias. Así, de esta forma, lo que hacemos es controlar el envío por los distintos centros de tratamiento. ¿Qué hace? Vamos a ver un poquito, así a grosso modo, en qué consiste. Panelista remitente. Lo que hace es prepara esas cartas que son especiales, esas cartas testigo, cartas test. Las va a introducir en la red postal, depositándolas en el buzón o en una ventanilla en una oficina de correos. Estas cartas hemos dicho que cuentan con unas pequeñas etiquetas que son capaces de emitir por radiofrecuencia una serie de datos que son importantes y a través de las sondas por radio se van a reconocer como etiquetas RFID. Una vez que ese envío entra en la red, es rastreado por una serie de dispositivos que son capaces de conectarse con esa etiqueta de la carta, ¿vale? Llega a un CTA y aquí tenemos un dispositivo, ¿de acuerdo? Y en ese dispositivo directamente lo que se hace es, con radiofrecuencias, con ondas, es localizar esa carta y decir, en esta fecha, en esta hora, exactamente, esa carta ha pasado por este sitio, ¿vale? Por aquí pregunta, ¿y los panelistas son los propios trabajadores de correos? No, de hecho, algunos de los alumnos que tenemos en correos han trabajado precisamente como panelistas, los han llamado simplemente para realizar ese trabajo. Normalmente es un trabajo externo. Lo podrían realizar también empleados de correos, pero normalmente se suele utilizar personas externas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los hitos mínimos del envío? Van a ser, por un lado, los datos que capturan los panelistas, la fecha de depósito y la fecha de depósito matasellado y después la fecha de entrega.
¿De acuerdo? Y los datos que capturan las antenas RFID son la fecha y la hora de entrada en cada una de las CAM, de las CTA, etcétera, el tránsito que hay, la salida de los centros de clasificación, etcétera. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, más o menos os ha quedado medianamente claro un poquito pues lo que es el sistema SPEX. ¿Mm? Lo que va a permitir básicamente es la trazabilidad en todo ese proceso postal y detectar desviaciones. Las mediciones intermedias, las mediciones que se van a establecer a través de radiofrecuencias, pues son tomadas normalmente en los centros de tratamiento postal y van a indicar esa posición y ese tiempo de tránsito de la carta en cada una de las etapas del proceso logístico sobre todo. ¿Vale? Y lo que se va a permitir con eso es acompañar a la empresa a tomar medidas correctivas en caso de que haya desviaciones que se puedan detectar por el propio sistema, ese sistema SPEX. Es decir, vamos a conocer el estado y el tiempo de tránsito y de esta forma vamos a disponer en correos de una información muy necesaria para saber cuáles son nuestros puntos débiles y para poder adoptar todas las medidas que sean necesarias para corregir esos puntos débiles. Y de esta forma, pues que no haya demora. De esta forma se mejore el servicio y por tanto se lleguen a esos parámetros de calidad. Por aquí comentáis la normativa, si podemos volver a repetir la normativa que decíamos. La normativa ISO, supongo, ¿no? Sí, es la UNE 13.850-2013. Por aquí comentáis, ¿es la misma norma UNE EN 13.850? Sí, efectivamente, eso es. ¿Vale? Bueno, con esto hemos terminado ya la clase por hoy. Espero que os haya quedado medianamente claro, sobre todo algunos de los aspectos que tiene ese tema, que es muy extenso. Y después también habla de otras cuestiones de calidad, del FQM, etcétera. Si alguno de vosotros consideráis que necesitáis algo más de ayuda o de aclaraciones con este tema, porque es un tema un poquito denso, porque habla de cuestiones de calidad que son un poco complejas, ¿vale? En principio nos lo comentáis, nosotros intentaríamos ayudaros en la medida de lo posible, pues haciendo alguna otra clase, haciendo alguna videoclase, lo que fuera necesario. ¿Sí? Bueno, por aquí comentáis que si se va a colgar, en principio la hemos grabado, entonces se supone que sí que va a colgarse la clase, a lo mejor no es posible esta semana, la que viene, pero sí que la colgaremos, como siempre, clases emitidas y después dentro del tema, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra participación y os espero en la siguiente clase de la semana que viene. Bueno, venga, gracias y que paséis una buena tarde. Hasta luego. Adiós.